Bienvenidos nuevamente a clase. Vamos a terminar el ejercicio que empezamos en la parte 1 de esta lista de reproducción. Bueno, en primer lugar nosotros logramos calcular lo que fue la carga lineal que caía sobre la vigueta y al mismo tiempo logramos calcular el momento máximo en la misma. Ahora nos interesa saber cuántos son las cargas en la viga principal. La viga principal pues es la que se encuentra acá. Y en ella descansan pues las diferentes viguetas que estamos viendo a continuación. Entonces, esas viguetas que están cargadas de la siguiente forma, no lo habíamos hecho, pero necesitamos saber cuántos son las reacciones en ella. Bueno, sabemos que las viguetas tienen una longitud de 3.5 metros. Suponiendo que este es el punto A y que este es el punto B, pues ahora vamos a calcular las reacciones. Entonces, A sub Y y B sub Y serían los siguientes. Bueno, como estamos en un caso simétrico, sabemos que la reacción en los apoyos va a ser igual a WL sobre 2. Esto es para ahorrarnos a realizar un equilibrio, haciendo equilibrio de momentos en un punto, sino que sencillamente, como conocemos este caso de carga, pues ya eventualmente hacemos esta pequeña ecuación. Bueno, entonces, reemplazando, tenemos que AY es igual a BY, porque son simétricas, y que su reacción es igual a WL sobre 2, es decir, 14.29 por la longitud de 3.5 sobre 2. Y esto nos daría en total 25 kilonewtons. Bueno, entonces tenemos que recordar una cosa. Vamos a hacer un pequeño idealización estructural de la vigueta. Voy a señalar esta vigueta. Voy a dibujar todas las viguetas. Corrijo. Entonces, esta es una vigueta, esta es otra vigueta y esta es otra vigueta. Y la viga principal estaría pasando pues transversalmente en donde todas las viguetas están descansando. Bueno, cada vigueta tiene un ancho aferente, que ya todo eso lo definimos en el video anterior, la cual carga la vigueta. Finalmente, esa vigueta cargada va a cargar a la viga. La magnitud de la vigueta, de la carga de la vigueta, va a ser igual a la reacción que acabamos de calcular. Es decir, que la vigueta le está dando a la viga 25 kilonewtons hacia abajo. Ojo que la reacción, si vemos desde la vigueta, pues va hacia arriba. Pero cuando estamos viendo sobre la viga, sabemos que tenemos que intercambiar el signo para que haya equilibrio en esos cortes que estamos haciendo. Además, no tendría sentido decir que la fuerza gravitacional iría hacia arriba para la viga. Bueno, entonces, ya teniendo esto claro, podemos definir el caso de carga de la viga. Entonces, la viga ahora mismo sabemos que le van a caer 3 viguetas. Y estas son las cargas mayoradas de la losa. O sea, la losa le transmite a la viga esas 3 cargas puntuales mayoradas. Y aquí nos falta un caso de carga. Un caso de carga no, sino una carga más, que es el peso propio de la misma viga. Entonces, en ese caso tenemos que incluirlo y sería una fuerza más o menos así. Que sería una carga lineal que no conocemos aún. Bueno, entonces vamos a hacer primero esto. Vamos a conocer cuánto es esa carga de peso propio de la propia viga. Bueno, entonces en primer lugar tenemos que la viga es un elemento que tiene 0.4 metros de ancho. Recordemos que todas estas dimensiones las entregamos al principio del primer video. 0.4 metros de alto.
sabemos que está hecha en concreto reforzado. Entonces vamos a calcular el peso lineal de la viga, al igual que hicimos con las viguetas y la losa y la loseta en el video anterior. Bueno, como les decía, vamos a repetir el proceso del video anterior y sería 23.5 kilonewton sobre metro cúbico. Lo multiplicamos por el ancho de 0.4 metros y lo multiplicamos por el alto de 0.4 metros, y con esto me va a quedar distribuida linealmente. Esto nos daría exactamente 3.76 kilonewton, se cancela metro cúbico con estos 2 metros por, sobre metro, y ya nos queda la carga distribuida lineal sobre la viga. Bueno, ojo que esta carga no está mayorada, porque no lo hemos multiplicado por ninguno de los factores que me dice la norma. Recordemos que la carga que está llegando a la vigueta sí está mayorada, porque aquí nosotros, antes de calcular las reacciones, habíamos dicho que cogimos la carga mayor entre 1.2 muerta más 1.6 viva, que fue el caso con carga mayorada. Listo. Entonces, una vez hicimos eso, vamos entonces a mayorar también la carga muerta de la viga. Recordemos que esto es una carga muerta porque es la carga de un elemento estructural, que en este caso es la viga. Entonces, ¿cuál caso utilizamos? 1.2 muerta, ya que esto no es carga viva, sino carga muerta. ¿Listo? Entonces el W lineal de la viga, en este caso ya va a ser mayorado, va a ser igual a 3.76 por 1.2. Y notaría 4.5 kilonewton sobre metro. Listo. Ahora definamos completamente la viga que está cargada. Entonces tenemos una viga cargada con 3 fuerzas puntuales. Y con una fuerza distribuida. Ahora ya todas las cargas están mayoradas. Sabemos que la fuerza distribuida es de 4.5 kilonewton y que cada una de las fuerzas puntuales son de 25 kilonewton. Vamos a definir las longitudes de cada una de las fuerzas que son de interés para resolver este ejercicio, también como la longitud total. Bueno, entonces recordemos que tenemos una planta estructural que nos dice cuántos son los espaciamientos entre cada vigueta, sin incluir el espesor de la vigueta. Entonces, si suponemos que el apoyo principal se encuentra justo en la mitad de la columna, es decir que restándole la mitad de la viga, tendríamos la distancia que hay del centro del apoyo hasta donde empieza la viga principal, hasta donde empiezan los espacios de la losa más bien. Luego tenemos 1 metro. Bueno, sabemos que la viga, todas las vigas del sistema tienen 0.4 metros o 40 centímetros de espesor. Es decir que esta mitad sería 0.2 metros. Tenemos el espesor de 1 metro y tenemos que el espesor de cada vigueta es de 0.15. Lo que quiere decir que la mitad de 0.15 entre 2, pues ya tendría la distancia que hay desde la mitad de la columna hasta la mitad de la vigueta, como se está señalando en la parte inferior. Bueno, luego tenemos la distancia que hay de la mitad de la vigueta hasta el inicio de la losa. Luego tenemos 1 metro, que es el espesor de la losa, y tenemos otra vez la misma mitad de la vigueta. Entonces vamos a definir esas distancias. Para calcular la primera sería 1 metro más 0.2 metros, que es la mitad de la viga, más 0.15 metros,
que es la mitad del espesor de la vigueta, entre dos. Bueno, y eso le daría 1.275 metros. Ahora tenemos el otro caso. Tenemos que vamos de la mitad de la vigueta a la otra mitad de la vigueta. Es decir, que se suma el 1 metro de separación más 2 veces la mitad de la vigueta, es decir, 1.15 metros completos. 1.15 metros. Entonces ya tenemos las dos distancias, porque ya sabemos que de aquí a acá, que sería de la segunda vigueta a la tercera, pues sería la misma distancia de la anterior. Y de la última vigueta al otro extremo de la viga, pues sería la misma distancia que vimos al principio. Entonces vamos a anotar todo eso de forma más organizada en la siguiente diapositiva. Tenemos que aquí se encuentra una distancia de 1.275 metros y aquí también 1.275 metros. Y aquí tenemos una distancia de 1.15 metros y 1.15 metros. Bueno, ¿y cuánto da el total? Sería la suma de todas esas cuatro distancias, que sería 4.85 metros. Listo, ya tenemos definido todo para realizar los diagramas de cortante y momento. Y una vez realice yo el diagrama de momento, pues ya tendría lo que es el momento máximo en la viga. Entonces, para hacer esto, vamos a aplicar el principio de superposición. Entonces, el principio de superposición podemos nosotros calcular los efectos que tienen dos cargas diferentes por separado. Entonces, por un lado voy a calcular el efecto que tiene la carga rectangular sobre la viga y por el otro lado voy a calcular el efecto que tienen las tres cargas por separado en la viga. ¿Por qué? Porque así va a ser más fácil calcular los diagramas de cortante y momento. Igualmente no va a haber mayor dificultad si calculara los diagramas de cualquier otra forma, o sea, si calculara el diagrama con las cargas completas, pero esto es una metodología mucho más corta cuando tenemos poquitas cargas aplicadas, o poquitos tipos de carga más bien. Bueno, entonces dijimos que vamos a estudiar los dos casos por separado, ¿no? Primer caso. El más sencillo, que es el de la carga distribuida lineal. Dijimos que en una viga de 4.85 metros se le aplica una fuerza de 4.5 kilonewton, que esta es la carga mayorada del peso propio sobre metro. Bueno, primero que todo calculamos lo que son las reacciones. Siempre empezamos por ahí. Y sabemos que las reacciones van a ser igual a WL sobre 2 porque tenemos el caso de una viga simplemente apoyada con una carga distribuida lineal encima. Entonces, esto sería igual a 4.5, que es la carga, por la longitud de 4.85 sobre 2. Y eso da 10.91 kilonewton y 10.91 kilonewton. Listo. Entonces, si yo quiero hacer el diagrama de cortante, vamos a hacerlo por el método gráfico, no lo vamos a hacer por cortes en este caso para que sea mucho más ágil. Empezamos en el punto igual 0 y tengo una fuerza de 10.91 kilonewton hacia arriba. Entonces vamos a anotar eso, una fuerza de 10.91 kilonewton. Sabemos que el cortante lo vamos a medir en kilonewton y que esto representa la distancia de la viga. Bueno, y sabemos cuántos cambios hay de aquí hasta el final de la viga. Nada más encontramos la fuerza de 4.5 kilonewton. Una fuerza distribuida que va en dirección negativa en Y va a generar que mi diagrama de cortante baje de forma lineal. Recordemos que si la carga es constante, como en este caso la de 4.5,
pues vamos a bajar de forma lineal en el diagrama de cortante. Entonces, ¿cuánto vamos a bajar? Vamos a bajar la magnitud total que tenga la fuerza de 4.5. ¿Cuánto es la magnitud total de la fuerza de 4.5? Multiplicamos el 4.85 por 4.5. Entonces, esa fuerza de 4.5 tiene un equivalente en la viga de 21.825. Entonces, para yo calcular cuánto bajo el diagrama de cortante, vamos a ir desde donde empieza la carga, que es el inicio de la viga, hasta donde termina la carga de 4.5, que es donde acaba la viga. ¿Vale? Perdón, ese último que hice no debí. Listo. Entonces, en ese punto, ¿cuánto bajamos? Bajamos de 10.91, que era el punto inicial. Le restamos 21.825, que es la magnitud total de la fuerza de 4.5. Y eso nos da menos 10.91. Entonces ya en este punto de menos 10.91 estamos ya en el apoyo final. Y en el apoyo final tengo también una reacción de 10.91 positiva. Entonces menos 10.91 más 10.91 cierra el diagrama de cortante. Bueno, y el diagrama de momento no voy a ahondar mucho en él porque ya nosotros conocemos de antemano cómo es el diagrama de momento de una viga simplemente apoyada con una carga distribuida lineal. Se trata de una parábola con momento máximo en la mitad, que es igual a WL cuadrado sobre 8. Ojo, esto es únicamente por el caso de carga. Si aquí yo le coloco una carga triangular o la fuerza no empieza en el inicio de la viga, sino que hay un espacio vacío, pues ya esta ecuación no aplica. Entonces la carga es de 4.5 kN sobre metro. L cuadrado sería 4.85 metros a la 2 sobre 8. Entonces el momento máximo sería igual a 4.5 por 4.85 a la 2 entre 8. Y eso da 13.23 kN por metro. Listo. Entonces ya tenemos uno de los dos lados del diagrama de momento. Vamos a hacer el otro lado por superposición. Si se dan cuenta, no era necesario como tal dibujar el diagrama de cortante para llegar a este momento máximo. Nada más que quería recordar cómo era el proceso del método gráfico para resolver el diagrama de cortante. Y además, pues ahorita vamos a utilizarlo para resolver el otro lado de la viga. Entonces el otro lado de la viga me dice que tengo tres cargas de 25 kN. 25 y 25. También tengo que la separación de esas cargas pues varía, ¿verdad? Aquí tenemos 1.275, si mal no estoy, vamos a verificar. Efectivamente 1.275 metros. Aquí tenemos lo que es 1.15 metros, 1.15 metros y 1.275 metros. Bueno, primero que todo, las reacciones. Como esto es un caso simétrico, yo sé que mis reacciones van a soportar, o sea, cada uno de los apoyos va a soportar la mitad del total de la carga que hay sobre la viga. Solamente porque esto es un caso completamente simétrico. Si no, tendremos que aplicar pues una sumatoria de momentos en los apoyos para calcular las reacciones antes. Pero como tenemos esta simetría, vamos a aprovecharla. Entonces, la carga sería igual a la suma de 25 más 25 más 25, que son todas las cargas que hay, sobre 2. Entonces la carga que hay es de 25 por 3 entre 2,
37.5 kilonewtons. Y 37.5 kilonewtons. Listo, ya con esta información ya podemos hacer el diagrama de momento y diagrama de cortante para este caso. Bueno, vamos a hacer que listo. Entonces, en el punto inicial, vamos a repetir el proceso que habíamos hecho. En el punto inicial tenemos una fuerza de 37.5. Entonces, subimos 37.5. Luego, desde el punto inicial hasta la fuerza de 25 kN, si se dan cuenta, la viga no está soportando ninguna otra carga, sino que únicamente hay un espacio vacío. Entonces, cuando eso ocurre en la viga, pues mantenemos la carga cortante constante. Entonces, nos mantenemos constantes hasta que llegamos al punto de 25 kN. En 25 kN, pues hay un cambio, y ese cambio va a hacer que baje bruscamente de 37.5. Le restamos el 25 kN que está ahí. 37.5 menos 25. Y ahí tenemos una carga de 12.5. Luego mantenemos constante otra vez hasta otra carga de 25. En esa otra carga de 25 bajamos y bajamos de 12.5, le restamos 25 y eso nos queda en menos 12.5. Luego nos seguimos constante en la viga y llegamos a otra carga de 25. Vuelve a suceder y llegamos a una carga de menos 37.5. Luego nos mantenemos constante hasta el apoyo y subimos justo una reacción de 37.5. Listo, entonces para calcular fácilmente el diagrama de momento, necesito que calculemos las áreas debajo de la curva del diagrama de cortante. En este caso no es una curva, son áreas geométricas conocidas, que son cuadrados, que son rectángulos básicamente. Entonces, yo sé que el diagrama de momento es la integral del diagrama de cortante. Entonces, me interesa saber las áreas debajo de la curva. Y como son cuadrados, vamos a hacerlo fácilmente. Por ejemplo, el área 1 aquí sería con una base de la distancia que hay del principio hasta donde baja la fuerza, que son los 1.275 metros que habíamos calculado al principio. Entonces, base por altura sería 1.275 por la altura de 37.5 en este caso. Bueno, entonces ese área 1 nos estaría dando 47.813. Vamos a dejarlo hasta 3. Listo, entonces con la misma forma calculemos el área 2. El área 2 tiene una base de 1.15, como señalamos acá arriba, y tiene una altura de 12.15, que es la altura que hay de aquí hasta acá. 12.5, correcto. Entonces sería una fuerza de 14.375. Ok. Entonces ahora tenemos un área 3 que por simetría va a ser la misma área 2 pero negativa. Entonces área 3 sería menos 14.375 y mi área 4 sería menos 47.81. Bueno, finalmente hacemos el diagrama de momento. Yo voy a dibujar el diagrama de momento con las áreas del diagrama de cortante. Quiero recordar que en el lado izquierdo no lo hice porque yo ya conocía pues la fórmula para este caso de carga. Pero bueno, cuando ya no conocemos como tal una fórmula, pues lo hacemos de esta forma. Entonces, en el diagrama de cortante de momento tengo que revisar dos cosas. Bueno, aquí no había escrito los ejes, vamos a escribirlos. Bueno, en el diagrama de momento tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno,
las áreas debajo de la curva del diagrama de cortante, que ya las calculamos, y 2, si hay momentos externos aplicados en la viga, ya que esos momentos externos en el diagrama de cortante no son visibles. Vemos este caso y vemos que no existen esos momentos externos en la viga. Entonces únicamente nos vamos a guiar del diagrama de cortante, de las áreas del diagrama de cortante. Entonces estoy en 0 y el diagrama de cortante me dice que el área 1 es igual a 47.81. Eso es la primera cosa que me importa. Y la segunda cosa es que, si nos damos cuenta, la línea es constante. Cuando tenemos una constante en el diagrama de cortante, en el momento tenemos una función lineal. Y cuando tenemos una función lineal en el diagrama de cortante, como es el caso de la izquierda, en el diagrama de momento tenemos una función cuadrática. Esto se debe a que el momento es la integral del diagrama de cortante. Entonces, así sucesivamente va a ocurrir. Si tenemos cuadrática en el diagrama de cortante, la ecuación del diagrama de momento va a ser cúbica y así sucesivamente. Bueno, entonces como es constante y es positiva, ella va a subir y sube linealmente hasta el área que calculamos de 47.81, que voy a señalar acá, esta área de acá. Bueno, listo. En ese punto, luego hay otra área positiva, sigue constante, así que sigo subiendo, pero es más chiquita, entonces sube menos. Y esa área sube 14.375. Entonces sumo de 47.81, sumo 13.75. 61.56. Y luego empiezo a bajar porque las áreas son negativas. Bajo de 61.56, le quito 14.375 y nos quedamos otra vez en 47.81. Y nos damos cuenta que aquí también tenemos un área de menos 47.81 y bajamos. ¿Listo? Entonces ahora ya tengo por separado los dos diagramas de momento. Vamos a, en una nueva diapositiva, vamos entonces a dibujar esos dos diagramas. Por un lado tengo el diagrama que es cuadrático y por algún lado tengo el diagrama que es lineal. Entonces, este cuadrático lo causa la carga que es distribuida y esto lo causa las cargas puntuales. Bueno, en ambos casos el momento máximo se encuentra en la mitad. La idea del principio de superposición es que sumemos los efectos que tiene cada uno de las cargas en la viga. Entonces, por ejemplo, este punto de acá, digamos que se encuentra a 1 metro, esto es un caso hipotético, se sumaría con este momento acá que también se encuentra a 1 metro. Es decir que la forma predominante va a ser el que tenga las cargas más altas. Entonces va a predominar un poco la lineal, pero la forma como tal no me interesa tanto más que el momento máximo. Entonces esto sería como una especie de línea con un poquito de curva y listo. Entonces este sería el momento máximo. Perdón, este sería el diagrama de momento aplicando la superposición. Ojo que este es el diagrama distribuido y este es el de las cargas puntuales. Lo que sí me interesa saber es el momento máximo. En el caso del primer diagrama me dice que está justo en la mitad y es igual a 13.23 kilonewton por metro. Y en el otro caso, disculpen eso, tenemos que el momento máximo es de 61.5 y también se encuentra en toda la mitad. Entonces, el momento máximo, como se encuentra en toda la mitad, va a ser igual a 13.23 más 61.5. Y este caso sería igual a 74.73 kilonewton por metro. Y este sería el momento mayorado de diseño que tendríamos que aplicar si quisiéramos diseñar ya la sección de concreto reforzado.
Bueno, ya con esto hemos terminado por completo lo que es el ejercicio de estudio de cargas de una losa aligerada. Igualmente, cuando estamos trabajando losas en dos direcciones, seguimos manteniendo la misma dinámica. Es decir, en vez de tener viguetas, voy a tener una losa de pronto maciza con 4 vigas, y voy a tener que repartir pues la carga en dos direcciones. Entonces, esa va a ser la diferencia principal cuando tengamos losas de dos direcciones. En este caso, nosotros hicimos fue losas de una dirección porque nos encontramos con el caso de una losa aligerada. Y las losas aligeradas que se diseñen nada más con un eje de viguetas, pues están hechas para eso, para que funcionen en una dirección. Bueno, entonces no siendo más, me despido. Espero esta clase haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente ocasión.